Pues estamos contentos de estar con vosotros de nuevo en esta mañana, celebrando la salvación que el Señor nos ha regalado en Cristo Jesús. Realmente es para eso que se reúne el pueblo de Dios todos los domingos, para celebrar la gran obra que Dios ha hecho a nuestro favor, manifestando su gracia hacia nosotros por medio de Cristo Jesús. Pero hoy, por supuesto, de forma especial, estamos recordando juntos su muerte y resurrección a través de estos elementos que Él nos dejó, el pan, el vino. Y quiero que penséis un poco conmigo sobre este tema para preparar nuestros corazones, para que realmente participemos dignamente en esto que el Señor ha hecho por nosotros. Porque esta costumbre, recordáis que los seguidores de Jesucristo llevan celebrando desde el primer siglo. Fue por mandamiento de Él mismo que se empezó a hacer esto como acto recordatorio. Y aunque realmente también recordamos que esta práctica entre el pueblo judío databa pues a los tiempos de Moisés, así que más de 1000 años tenía antes de que Jesús le diera ese toque, ese énfasis tan especial que tenía que ver con su vida. Y realmente ahí se nos explica lo que estaba pasando en el éxodo en Egipto, porque aquello no tiene su verdadera explicación hasta que Cristo viene y lo revela en su propia vida. Sin embargo, esta práctica tan típica entre nosotros y tan antigua requiere que la actualicemos, que cada uno de nosotros se conciencie con respecto a su sentido y sus implicaciones, porque de otro modo se queda como un rito religioso. Y el mundo de religión ya tiene bastante, de religión vacía, que realmente no produzca cambios y transformación en las vidas. Ese tipo de religión no necesitamos más. Así que los que participamos en este acto realmente estamos declarando que esto representa de verdad lo que creemos y afirmamos como lo más importante que hay en esta vida, como que es el sentido esencial de la vida, lo que estos elementos representan, el sacrificio de Dios mismo a nuestro favor. Así que participar en esto quiere decir que has llegado a darte cuenta de que Jesucristo es el único digno de nuestra lealtad más profunda y permanente. Es el único capaz de gobernar nuestro mundo, cuanto más de gobernar mi vida. Entonces, queremos preguntar en esta mañana, ¿de qué manera entramos en esta celebración para que sea una celebración digna, ¿verdad?, de lo que representa? Quiero hablaros brevemente un paréntesis. Conocéis la teoría de los dos hemisferios del cerebro, ¿verdad? El lado izquierdo, que parece que tiene que ver con lo analítico, lo racional, y el lado derecho, que supuestamente tiene que ver más con lo intuitivo y emocional. Y cómo los dos hemisferios necesitan comunicarse entre sí para que haya una comprensión completa de la vida y para que podamos entender las experiencias que estamos pasando. Dios no sabía eso desde el principio. Dios no es quien inventó esta capacidad de nuestro cerebro de entender y de analizar y recibir información y luego de ponerla en práctica de la manera más eficaz. Pues pienso que sí. Entonces nosotros vamos a ejercer el lado izquierdo con un momento de análisis y el lado derecho también intentando sentir el impacto, ¿vale? De dos maneras. En primer lugar, recordando lo que Jesús dijo, recordando sus palabras, porque según la palabra de Dios, Él es la palabra encarnada, ¿verdad? La misma palabra de Dios encarnada en ser humano, como nosotros.
Dios identificándose con nosotros. Entonces, queremos recordar lo que Jesús dijo, sus palabras, como una manera de entrar dignamente en la participación de esta cena. Pues los mensajes divergentes que nos bombardean en este mundo, desde tantos ámbitos, hoy día son difíciles de digerir y de analizar, ¿verdad? Porque constantemente, sobre todo desde aquí o desde el tablet o desde todas partes, estamos siendo bombardeados de mensajes. Pero ¿a quién hemos de creer? Porque también hoy las noticias falsas abundan. ¿A quién hemos de creer? ¿A Hollywood? ¿Acaso a Hollywood vamos a creer? ¿A los políticos? ¿A cuál de ellos crees? Sin embargo, lo que la palabra nos quiere dejar claro es que Jesucristo siempre nos habló la verdad. De hecho, él dijo que era la verdad encarnada. Es Jesucristo quien tiene un discurso digno de escuchar y de creer. En parte porque entre su dicho y su hecho no hay ningún trecho, ¿verdad? Pero ya hablaremos de sus hechos. Ahora estamos hablando de sus dichos. En la última noche que pasó con sus discípulos, recordáis que estaban en el aposento alto y él ya iba dejando pistas de que se iba, que los iba a dejar, pero no los iba a dejar solo. Y ellos estaban muy nerviosos esa última noche. No sabían exactamente cómo recibir sus palabras. Entonces procuraba hablarles con términos de consuelo, de ánimo, asegurándoles. Pero llegando a ese momento de la cena pascual que estaba celebrando con ellos, que para ellos recordaba ese momento cuando Moisés había llevado al pueblo fuera de Egipto, que les había librado de las manos del faraón. Pues recordando ese momento, y Jesús ahora le da todo un nuevo significado, diciéndoles, pues este pan que compartimos aquí, este pan es mi cuerpo, roto por vosotros, partido por vosotros. Es decir, el sacrificio que él estaba a punto de poner por obra, decía, es por vosotros que yo voy a ser partido y roto. Y este vino, que luego compartió la copa con ellos, decía, pues es mi sangre, pero la sangre de un nuevo pacto que Dios está haciendo con el ser humano a través de su vida. Pues ellos no sabían interpretar esas palabras en esos momentos. Les dejaban bastante nerviosos, inseguros, temerosos, pero con el tiempo, después de la resurrección, sí sabrían interpretarlo. Otra cosa que les dijo en esa noche: en este mundo tendréis, que sigue, conocéis el versículo, no solo por lo que dice aquí, sino por experiencia propia, ¿no? En este mundo, ¿qué vamos a tener? Pues lo prometió Jesús, aflicción, porque es un mundo caído, un mundo desviado de los caminos de Dios. Y no es culpa de Dios que haya tanta aflicción, es culpa de que nosotros no hemos querido escuchar su palabra, obedecer su consejo. Y Jesús les dice, en este mundo vais a tener aflicción. Mas confiad, les dijo, yo he vencido al mundo. Wow. Palabras muy profundas y fuertes que tenemos que entender, aunque no podemos entenderlo solo del lado izquierdo, pero ya llegaremos a la otra parte. En el otoño alguien me regaló un libro de poesía religiosa. Lo curioso sobre este libro es que contiene poesía de creyentes y no creyentes. Poesía religiosa de no creyentes. Pues sí, los no creyentes también hablan de Dios, aunque estén haciendo así hacia Él. Pues me ha fascinado el libro. Ahora he llegado a la sección
que contiene muchos poetas de la generación del 27. Vosotros que habéis estudiado bachillerato aquí en España, pues seguro que tuvisteis que leer a todos esos poetas, y sin embargo para el extranjero es un descubrimiento. Así que yo estoy fascinado leyendo de este libro de poesía, pero en concreto, el poema que quiero compartir con vosotros es de un Emilio Prados, que fue malagueño, por cierto, para los andaluces aquí, un malagueño que terminó exiliado en México a causa de la guerra civil, como tantos otros en esa época. Fue un poeta vanguardista, surrealista, que luego escribió también sobre temas sociopolíticos, mucho. Pero hacia el final de su vida, ahí en su exilio en México, enfocó temas de desarraigo, soledad, existencialismo. Concretamente, el poema que quiero compartir se titula Canción, aunque ya me diréis si esta canción se puede cantar o no. Desde luego refleja sus aflicciones, y él no tenía el sentido de que a pesar de o a través de esas aflicciones se estaba venciendo al mundo, desde luego. Bueno, al poema. Dice: no es lo que está roto, no, el agua que el vaso tiene. Lo que está roto es el vaso, y el agua al suelo se vierte. No es lo que está roto, no, la luz que sujeta el día. Lo que está roto es el tiempo, y en la sombra se desliza. No es lo que está roto, no, la sangre que te levanta. Lo que está roto es tu cuerpo, y en el sueño te derramas. No es lo que está roto, no, la caja del pensamiento. Lo que está roto es la idea que la lleva a lo soberbio. No es lo que está roto Dios, ni el campo que Él ha creado. Lo que está roto es el hombre que no ve a Dios en su campo. Bueno, es un poema triste y sin embargo expresa su verdad, porque esto es lo que pasa en el mundo. El hombre es lo que está roto en este mundo y no lo quiere admitir. Y como no es capaz de ver a Dios en su campo, en su mundo, por tanto el hombre se encuentra aislado y exiliado, incapaz de ver incluso que Dios, por amor a nosotros, se ha hecho hombre, se ha hecho uno de nosotros. Y como hombre fue roto por nosotros. Recordemos esas palabras en esta mañana. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, es roto. Tremenda aflicción pasó nuestro Señor Jesucristo. Pero dice, así ha vencido al mundo. Es decir, su cruz no fue el momento de la derrota como parecía, sino un momento de victoria. Ahí, el lado izquierdo de mi cerebro ya no puede computar. Necesito ya la ayuda del lado derecho. Todos traemos aflicciones en esta mañana, hermanos. Hemos de entender estas palabras, hemos de escuchar bien estas palabras de Jesús. En este mundo vais a tener algunos más que otros. Yo siempre he dicho a mi hijo mayor que es que la aflicción no está bien repartida en el mundo. El sufrimiento no está equitativamente distribuido en el mundo. Algunos sufren mucho más que otros. Y solo ahí, el lado izquierdo no. Solo el lado derecho. ¿Qué hacemos con esas aflicciones? Pues en primer lugar necesitamos escuchar bien esta palabra de Jesús cuando dice: confiad, yo he vencido al mundo. Bueno, vamos al lado derecho, ¿verdad? No solo recordando sus palabras, sino recordando sus hechos, lo que Él hizo.
en su encarnación, Dios mismo estaba dando la cara por el mundo que él hizo, personándose en el escenario para asumir las consecuencias de nuestra rebelión. Sí, llegó a cuestas en la rebelión, el pecado nuestro. No se trataba de pecados teóricos o abstractos, mis hermanos. Eran pecados reales, que dolían mucho cuando le azotaban, cuando le golpeaban, cuando le pusieron esa corona de espinas, cuando le escupían en la cara. ¿Qué hacía Jesús con todos esos pecados que le amontonaron aquel día? Uno tras otro, insultos, acusaciones falsas, crueldad, injuria, burla, humillación. No paraban. ¿Qué hacía con todo ese pecado? ¿Cómo lo llevó? La palabra nos enseña que lo llevó con perdón, con misericordia, con paciencia, con longanimidad. Era la historización de la compasión de Dios mismo en su Hijo. La encarnación viva del perdón de Dios. Él se sacrificó por amor a nosotros, con tal de reflejar fielmente lo que había en el corazón de su Padre. Así que Jesús pasó esas terribles horas de su pasión básicamente haciendo dos cosas. Seguidme. Dos cosas. Perdonando, porque cada pecado que le echaron encima lo perdonaba. Como un buen portero, ¿verdad? Que no deja pasar ningún gol. Todos esos pecados los perdonó en nombre de su Padre. Perdonando y reinando. Porque nosotros los seres humanos como que no tuvimos los sesos como para darle un verdadero trono, verdadera corona. Le dimos una corona de espinas, un cetro que era como para una vara, un trono que era una cruz. ¿Y él qué? ¿Lo despreció? No, reinó. Hizo lo propio de un rey. Reinó sobre toda esa adversidad, toda esa injusticia, todo ese sufrimiento y dolor, porque su espíritu jamás cedió a ninguna tentación. No se sometió a ninguna de las huestes de maldad que le atacaban. A nosotros no nos dio por inútiles. En ningún momento a lo largo de la crucifixión nos dirigió una palabra despectiva, fea. Hubiera sido nuestra tentación, ¿no? Ni dio su propia misión por derrotada, sino que hasta su último suspiro siguió bendiciendo frente a tanta maldición que tuvo que soportar. Y luego al resucitar, demostró que ni la muerte fue capaz de vencerle. A través de la aflicción, él venció por amor a nosotros. Nosotros tenemos un amigo pakistaní, yo creo que he hablado de él en esta congregación en otras ocasiones, se llama Iftikhar, el pastor. Él encarna este espíritu de sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Iftikhar estuvo muchos años ayudando a defender el pueblo cristiano en su país, de Pakistán, rescatando a familias cristianas, familias minorías, que por sus deudas habían caído en la esclavitud, rescatando a jóvenes también, muchachas de 12 a 16 años, que son a menudo secuestradas en ese país por hombres mayores
de la religión mayoritaria de ese país son secuestradas, violadas y forzadas a cambiar de religión. Y el gobierno dice, bueno, la ley de Sharia, ¿qué se puede hacer? Este hombre tiene derecho a tantas mujeres como quisiera tener, tal como nuestro gran maestro. Bueno, Iftikhar no se contenta con quejarse ante su gobierno, sino que tiene un grupo de hermanos muy astutos y valientes que él envía a raptar a esas jóvenes de los lugares donde han sido secuestradas y las rescata y las devuelve a sus familias. Y nadie se atreve a ir en contra de Iftikhar. Es un hombre grandote, enorme, y con pelo muy oscuro y tez un poco oscura. Y tú le ves por la calle y tú piensas, Talibán o Al-Qaeda o lo que sea. Es decir, su apariencia puede inspirar temor, pero su hablar y su corazón inspiran ternura. Él mismo lo dice, Jesucristo es mi Dios. Oh, yo amo a Jesucristo, es mi Dios. Por tanto, no tiene miedo, porque él ve lo que su Señor ha pasado por amor a él. Y se le quita todo el miedo. Es un Moisés moderno, que no tiene temor ante los faraones de este mundo. Sabe que su Dios es soberano, entonces es muy atrevido y dice lo que él sabe que es verdad. Bueno, pero cuando su familia fue puesta bajo una fatua de parte de Al-Qaeda y del Talibán de su país, él sabía que ya tendría que huir para proteger a su familia. Tenía cuatro hijos en ese momento, luego sus gemelos nacieron aquí en España, porque apeló al gobierno de España que les diese asilo y así sucedió. Pues llevan 5 años aquí. Y este hermano ha seguido dirigiendo operaciones de rescate y liberación desde España. Él sigue siendo el jefe. La gente ahí depende de él y de su valentía. Pero no hay otro líder cristiano en Pakistán que se levante con el mismo coraje y convicción para oponerse a la delincuencia de su gobierno ante las minorías. Y mi hermano Iftikhar sufre terriblemente por ello, anhelando poder volver a defender a los oprimidos de su país. Pues esta semana pasada hubo otro asesinato en Pakistán, no sé si os enterasteis, pero un líder cristiano de la Iglesia Católica fue tiroteado por radicales por la calle. Pues no ha tardado Iftikhar en llamarme, pero esta vez no solo para poner el grito en el cielo contra tales atrocidades, sino también para reconocer que ahora por fin, después de 5 años aquí en España, ha entendido por qué el Señor le tiene aquí en el exilio. Y es para representar a sus hermanos perseguidos ante la conciencia europea. 5 años llevo yo diciéndole que Dios le ha traído acá con un propósito, que él tiene que escuchar en vez de tratar de huir, volver a su país donde solo le iban a matar. Pues por fin ha hecho las paces con su exilio aquí. Iftikhar siempre tiene en mente lo que nuestro Salvador ha hecho por nosotros. Es lo que le motiva en todo. Es lo que nos ha de motivar a nosotros. Y tenemos que dejar que impacte el lado derecho de nuestro ser. Porque no podemos entenderlo, no podemos analizarlo y llegar a la conclusión de que esto tiene sentido. Claro, no, es que no tiene sentido la manera en que nuestro Dios nos ha amado. Personas tan indignas como nosotros. Pero al recordar sus palabras y recordar sus hechos a nuestro favor, entonces, ¿cómo ha de ser nuestra respuesta? ¿En qué consistirá nuestra respuesta?
al participar en este pan y este vino? Pues otra vez apelo al lado izquierdo y al lado derecho de nuestro cerebro. En primer lugar, con nuestro lado izquierdo, hemos de confesar su nombre. Ha demostrado a través de su vida, su muerte y su resurrección que Él es el Señor, el vencedor. Pues por esto la palabra dice, todo aquel que invocare el nombre de Jesucristo será salvo. La salvación no es algo que podamos ganar por nosotros mismos. Es un regalo de la gracia de nuestro Dios. Y por eso es cosa tan sencilla recibirla. Confesamos su nombre, invocamos su nombre, que significa clamar a Él. En el Antiguo Testamento se usaba el término jurar. Se jura en este nombre, porque era lo más sagrado, lo más temido en la vida, lo más temible en la vida de una persona. Pero era una manera de reconocer el señorío de Dios, de confesarle, de ponerse en efecto bajo su autoridad. Eso es lo que hacemos al invocar su nombre. Pues es reconocer que este nombre es sobre todo nombre, que no hay nombre que se compare con este nombre. El de Pedro Sánchez, el de Pablo Casado, bueno, el de Joe Biden o Donald Trump, que no desaparece del escenario, o Vladimir Putin, que está amenazando ahora y uniéndose con Xi Jinping ahí en la China, ¿verdad? Estos nombres, todos pasajeros, dejarán su pequeña marca en la historia humana y luego pasarán a la historia, desaparecerán. A ninguno de ellos encomendarías lo más apreciado de tu vida, ¿verdad que no? ¿Y cuál de esos nombres será de gran importancia dentro de 50 años? Y menos, pero pongámosle 50. No así el nombre de Jesucristo. Por eso Pablo, el apóstol Pablo, dice, con la boca se confiesa para salvación. En el corazón se cree para justicia. Y con la boca se confiesa para salvación. Lo que significa ponerse bajo su reino, su gobierno. Eso es lo que nos libera de nuestro egoísmo, de nuestros temores, de nuestras adicciones, de todo nuestro pecado. Es lo que nos libera del maligno y de la muerte eterna. De modo que podemos decir con Pablo, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Pues confesemos su nombre en esta mañana al participar en estos elementos. Y en segundo lugar, ya con el lado derecho del cerebro, practiquemos su presencia. Práctica, ponerlo en práctica en nuestra vida. Él, uno de los nombres que se le dio al principio fue Emmanuel, Dios con nosotros. No como aquel espía que te está mirando sobre el hombro, así, para ver si haces algo malo para pegarte. No, sino como el Parácletos, el Paracleto, el que es llamado a tu lado para apoyarte, para ayudarte. Es lo que llama la Biblia el Espíritu Santo, ¿verdad? El que es llamado a nuestro lado para apoyarnos, para guiarnos, para enseñar y consolar. Ese es el papel del Espíritu Santo. Por eso Jesús ha dicho, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero hemos de practicar esa presencia, ponerla por obra en nuestras vidas. Tenemos que aceptarla y darle cabida en nuestros quehaceres diarios, ¿verdad? El Señor quiere participar en todo lo que hacemos. Nos enseña en momentos de confusión, nos guía a través del valle de la sombra de la muerte, nos sostiene en la debilidad y las crisis. Nuestro mundo está lleno de tensiones, ¿verdad? Lleno de
fisuras y grietas que nos hacen pensar que en cualquier momento esto va a estallar. Lo más reciente, y con esto termino, es la situación que se está dando ahora en la frontera de Ucrania. Sois muy conscientes, ¿verdad? Algunos piensan, pues, aquí no va a pasar nada. El mismo presidente de Ucrania lo dice, ojalá tenga razón. Otros piensan que la guerra de las galaxias está a punto de comenzar, con Rusia y China pues estrechando sus lazos, con Estados Unidos, por otro lado, reforzando su apoyo a Europa. Pues tenemos un amigo que es misionero español en Ucrania. Se llama Monserrate Balboa y su esposa ucraniana Inna. Pues en esta semana hemos recibido testimonio de parte de Monserrate. Monse le decimos. Monse ha dicho, esta es nuestra guerra, nuestra verdadera guerra. Estamos siendo atacados por un ejército mucho más poderoso que cualquiera de este planeta, que son los gobernadores de las tinieblas, las huestes espirituales. Y todos estos ataques tienen el mismo propósito, el de paralizar toda buena obra sobre esta tierra que traiga gloria y honra a nuestro buen Dios. Y como digo, cuando estamos en un momento ministerial muy significativo, ellos están adoptando niños abandonados, niños huérfanos de Ucrania, y tienen una casa ya construida con, no sé, tienen como 4 de sus hijos propios y como 5 o 6 ya niños adoptivos y otros que están en proceso. Con crecimiento importante, dice, con oportunidades tremendas de testimonio. Y yo tengo problemas fuertes de salud. Él tiene una piedra casi de 1 centímetro atascado en su ureter. Eso duele. Pero este es el testimonio que está dando en medio del dolor. Por otra parte, esta situación política, todo esto dice que comprensiblemente podría llegar a producir miedo en algunos, y sin embargo, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Ese es nuestro testimonio. Al recordar los dichos de nuestro Señor, al estudiarlos y analizarlos para ponerlas por obra, al recordar sus hechos y dejarnos impactar por semejante amor por ti, por mí, por cada ser humano en este mundo, nuestra respuesta tiene que ser la de confesar su nombre y practicar su presencia. Y lo que descubrimos al hacerlo es cuán adecuada, totalmente adecuada es esa presencia suya para cubrir todas nuestras necesidades, para convertirnos incluso a nosotros en mensajeros de su paz, emisores de sus buenas nuevas, sus manos y sus pies en este mundo, para que el mundo también celebre a Cristo con nosotros. Que así sea.